Muy buen día, queridos oyentes. El Señor nuevamente nos ha permitido abrir los ojos a la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. El comentario de hoy, 2 de junio, está en la carta de Romanos capítulo 11. En este capítulo el apóstol Pablo habla sobre la esperanza de salvación, tanto a los judíos como a gentiles. Observa cómo comienza el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y en el versículo 11 Pablo sigue diciendo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. ¿Sabes cómo presenta Pablo al pueblo de Israel? Pues mira, lo presenta como los herederos del pacto, de las promesas y de las bendiciones de Dios. Así es, mis amigos. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel fue el pueblo predilecto de Dios, el depositario de todas las bendiciones de Dios con el propósito de compartir con las naciones de la tierra. Y Pablo, para ilustrarlo mejor, compara a la nación de Israel como un árbol. Dice que Dios plantó a Israel como un hermoso árbol en medio de las naciones para traer bendición. El Señor esperaba que ellos fueran una luz entre todas las naciones, que predicaran el amor de Dios entre los pueblos y que muchos se convirtieran al Señor Dios de Israel. Ese fue el plan del Señor para su pueblo. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Endureció su corazón? Rechazó las bendiciones del cielo y como resultado perdieron el privilegio de ser el pueblo especial de Dios. El comentario bíblico adventista, tomo 6, página 600, dice: Cuando Israel, como nación, rechazó sistemáticamente a los profetas y finalmente selló su rechazo del evangelio al crucificar al Hijo de Dios, el Señor abandonó a Israel como nación. Y ahora Israel ya no es más pueblo de Dios como nación. Ahora el pueblo de Dios es el Israel espiritual, y lo componen tanto judíos como gentiles que aceptan a Jesús como su Salvador personal. Ese ahora es el remanente de Dios. El apóstol dice que las ramas de ese árbol fueron desgajadas. Leamos el versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Las ramas desgajadas fueron los judíos que rechazaron la gracia de Dios y por ende no reconocieron al Mesías que vino de entre su pueblo. Siendo que Israel había rechazado a su Salvador, Dios cambió su método pasando el Evangelio a los gentiles. Entonces los gentiles que eran considerados el olivo silvestre pasan a ser injertados al olivo natural. Es decir, ahora son los gentiles que están disfrutando de las bendiciones y los pactos que Dios había dado al pueblo de Israel. El apóstol Pablo dice que por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. En otras palabras, Dios plantó a Israel para comunicar su mensaje a todas las naciones y dar la bienvenida al Salvador, pero Israel rechazó todas esas bendiciones. Entonces Dios pasó este privilegio a los gentiles. Ante esas grandes bendiciones, nosotros solo podemos exclamar como Pablo: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Para terminar esta meditación, quiero dejar en tu mente para este día 2 lecciones. La primera está en el versículo 18 que dice: «No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti». El apóstol está diciendo: es verdad que los gentiles están disfrutando de las bendiciones que se les dio a los judíos, pero eso no justifica caer en la misma incredulidad donde cayeron los judíos. Al contrario, debemos estar siempre agradecidos a Dios por su gracia y su amor. La segunda lección está en el versículo 21 que dice: «Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará». Pablo está diciendo que a pesar de que los judíos eran el pueblo de Dios, cuando endurecieron su corazón, Dios no los perdonó. Así también nosotros. Por el hecho de que somos el pueblo de Dios, no nos garantiza ser hijos de Dios siempre, solo es posible por la fe en Cristo. Que Dios nos ayude a apreciar las bendiciones del cielo y sobre todo a recibir siempre en nuestros corazones a Jesucristo como nuestro Salvador cada día. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Humberto Pérez Aguilar por compartir esta meditación y quien es pastor del distrito Tecpatán 1 en la Asociación del Grijalva.
Este programa, Señor, Transfórmame, es cortesía del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.